Buenas tardes, amigos y amigas de Facebook, amigos de YouTube. Me da muchísimo gusto saludarlos la tarde de hoy, como siempre, trayéndoles relatos, trayéndoles todo lo relacionado con temas esotéricos, con temas espirituales, con temas paranormales más que nada. Y sobre todo para que ustedes tengan el conocimiento y tengan más que nada pues la noción de muchas de las cosas que muchas veces no se hablan, que muchas veces pues no se nos hace conocer, porque son pues cosas muy reservadas, cosas que pasaron hace tiempo, cosas que tienen pues sí, muy escondidas para todas las personas realmente. Aquí el día de hoy yo más que nada, más que una brujería, más que una recomendación, les voy a hablar sobre las maldiciones católicas. Se escucha muy extraña la palabra y realmente como que, caray, dice uno, ¿cómo que maldición católica? Si los católicos pues lo relacionamos con la iglesia, lo relacionamos con Dios, lo relacionamos con todo eso. Efectivamente existen las maldiciones católicas. Ese tipo de maldiciones pueden ser únicamente autorizadas por el Papa. Y claro está que primero se lleva un análisis de todo lo que es la situación, la persona, la ciudad, el pueblo, el país o lo que se va a maldecir antes de tomar una decisión afirmativa, antes de llevar a cabo este tipo de ritual, que es un ritual ya por demás poderoso, porque es una maldición que conlleva, como ya lo hemos sabido, dentro de la brujería y de todos los temas que hablamos, pues es una maldición que abarca generación tras generación tras generación y no termina. Eso del lado de la brujería, del lado oscuro. Pero jamás habíamos escuchado que también del lado de la luz se pudiera realizar una maldición de este tipo, como es el caso del que les estoy hablando. Este tipo de maldiciones, por lo regular, cuando se realizan, deben de ser realizadas en algún monasterio, en algún lugar donde haya muchísimas monjes, monjas, sacerdotes, personas dedicadas totalmente a la oración y a lo que es el catolicismo. Esto para que esa maldición tenga toda la fuerza necesaria. Se necesitan también elaboración de cruces de árboles que haya en el entorno de donde se va a realizar esa maldición. Se necesitan cruces de palma, se necesitan muchas invocaciones, muchos rezos, muchos cánticos que en esta ocasión siempre son realizados en latín y uno que otro en arameo, ¿sí? Para que todo esto dé lugar como debe de ser. Se prenden muchas velas, se quema mucho cebo, se prenden muchos inciensos y claro está, tienen que estar dirigidos por una persona superior que esté en el convento y que sea quien está a cargo de manejar ese tipo de maldición y de ritual que se hará. Claro está que todo esto es en una posición o una situación sumamente secreta. O sea, aquí no hay de que lo sepa todo el mundo. Claro está, porque a la iglesia no le conviene. Aquí ya estamos hablando de que muchas de las gentes que son católicas y que yo me considero también una de ellas porque creo en un Dios a pesar de mis creencias, a pesar de mi veneración a mi Santísima, a pesar de mi veneración a Lucifer. Porque creo en todo eso y porque realmente viene también de donde mismo. Tanto Lucifer era el ángel más bellísimo y más consentido de Dios, como la Santísima Muerte es quien nos lleva por órdenes del Creador a la hora de que nosotros tenemos que pasar a otra dimensión.
Entonces, volvemos a esto. Para mucha gente es muy impactante el decir que cómo es posible que una iglesia o que un cristiano, un católico más que nada, perdón con la palabra, vaya a hacer una maldición. Este tipo de maldiciones las utilizan cuando ven que un pueblo es más que nada no católico, es más que nada con creencias en rituales, en brujerías, un pueblo donde existen muchas brujas, donde se realizan muchas creencias que no son las católicas. Cuando ellos determinan que ese pueblo, esa ciudad, está demasiado dominada por ese mal que ellos consideran mal, es cuando ellos toman la decisión o permiten que se realice este tipo de maldición. Una de ellas sucedió hace muchísimos años, por allá de los años 1500 y pico, y fue realizada precisamente en un monasterio. Ese monasterio era también manejado por un sacerdote supremo, que era el que manejaba ese monasterio, y claro está que fue con autorización del Papa de aquel entonces. Todo esto en función de maldecir un pueblo que a ellos no les parecía conveniente que estuviera gozando de rituales satánicos, que hubiera brujería y hubiera brujas dentro de ese pueblo, que no cumplieran en sí con los requisitos que para la religión católica convenían. Entonces ahora sí que ahí también ellos ponen un margen y si no les conviene también ellos decretan una maldición, ¿sí? Aquí este tipo de maldición, además de que es una maldición perpetua, de igual manera se tiene que actuar a la hora de una maldición de este tipo, de alguna manera defendiendo este tipo de situación. Entonces estamos hablando de que aquí también no nada más como estamos acostumbrados de decir, ay, es que me voy a despojar de una brujería que me hicieron o me hicieron algún daño por medio de alguna deidad. Aquí ya estamos hablando de que también la religión católica puede realizar en su momento una maldición católica si no le conviniera a ellos las actitudes de una persona, de un pueblo, de una ciudad o de un país, por así decirlo, si ellos consideran que es dañina para lo que es la sociedad que ellos manejan. Aquí también estamos hablando, ¿sí?, de que a la hora de convocar a sus monjes o a las personas que van a realizar esa maldición, sobre todo estamos hablando de que ellos cuando realizan ese ritual ponen la cruz debe de ir tapada con una manta negra y esa cruz se va a dejar al pie de la casa, al pie del pueblo, al pie de la ciudad, de lo que ellos consideren maldecir. A la hora de que ellos hacen sus invocaciones en latín, en el idioma correspondiente, en arameo también, o sus cánticos, es de toda la noche. Y siempre rezando y orando el Salmo 108, pidiendo a Dios para que maldiga a ese pueblo, pidiendo a Dios para que dañe ese lugar o dañe a esa persona. Entonces aquí estamos hablando de que también tenemos que tener cuidado de cómo procedemos porque resulta ser que también la Iglesia Católica nos puede maldecir en determinado momento. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, aquí se supone que nos abrigamos o nos albergamos de una iglesia católica porque se supone que es lo bueno, que es la luz, que es lo blanco, que es lo que nos protege. De ahí que entonces el ser humano o los sacerdotes, a discreción de ellos, o cuando ellos consideren, pueden también realizar una maldición católica utilizando a Dios mismo para realizarla. Eso es bien interesante,
porque realmente casi nunca tocamos este tipo de temas. Y son temas muy delicados y son temas muy difíciles de tratar, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, pues es en sí el darse cuenta. Por eso les hice más que nada este video, para que ustedes se dan cuenta la magnitud de lo que existe dentro de la espiritualidad, de que no nada más estamos hablando de una espiritualidad obscura o de entidades obscuras o de deidades como Lucifer, deidades como la Santísima Muerte, como algunas otras deidades que nosotros también manejamos. Aquí estamos hablando también de que están inmiscuyendo o metiendo dentro de una maldición a Dios. ¿Y quiénes son? Los de la Iglesia Católica. Ahí entonces, ¿qué es lo que nos deja pensar o qué nos deja de enseñanzas a nosotros? Que todo está relacionado con lo mismo. Y que muchas veces la Iglesia Católica nos dice es que no deben de creer en brujería, es que no deben de creer en apariciones, cuando ellos manejan los exorcismos, cuando saben que existe, cuando saben que se da. Entonces ahí pues realmente ya es muy relativo el voltear y creer una situación de este tipo, cuando estamos viendo por otro lado que existe también la otra moneda y que existe también la manera de actuar mala en determinado momento de ellos, cuando una persona les es nociva o no les es grata, o cuando un pueblo está actuando cosas que a ellos no les conviene. Espero que este video haya sido de utilidad y de enseñanza, más que nada para todos ustedes, que sepan también la otra cara de la moneda, que se den cuenta que no todo lo negro es malo y que no todo lo blanco es bueno también, que tiene uno que tener cuidado siempre donde pisa y siempre donde va. Yo les recomiendo muchísimo, y siempre se los he dicho, crean lo que su corazón les dice, crean lo que su corazón les habla. El corazón no se equivoca y el instinto del ser humano siempre tiene la razón. Guíense por el corazón. Ese espíritu que tienen dentro siempre los va a llevar a cosas buenas, los va a llevar a que tengan la razón en lo que ustedes están pensando. Recuerden que todos, como seres humanos, somos luz. Y tenemos el poder de ver, tenemos el poder de tantísima cosa que a veces tenemos bien dormida porque la dejamos pasar de noche, porque no nos damos cuenta verdaderamente todo el potencial que tiene el ser humano. Me dio muchísimo gusto saludarlos la tarde de hoy. Como siempre, respeten mucho para que sean respetados. Eso es una base de todo el éxito en el ser humano. Respetar, para que nos respeten siempre. Les dejo un beso bien enorme a todos ustedes. Como siempre, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier situación que se les presente, mi WhatsApp más 52 656 245 9591. Estoy siempre a sus órdenes. La Bruja Escarlata, su maestra Leonor. Buenas tardes.